Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el área de la Bahía de San Francisco, un crisol de contracultura, idealismo y activismo político, se vio asaltada por una ola de crímenes brutales y aparentemente aleatorios. Lo que comenzó como 2 ataques nocturnos, cometidos por un asesino de emboscada, evolucionó rápidamente hacia una cacería humana sin precedentes que redefinió el terror en la era moderna. El verdadero horror no residió únicamente en los asesinatos, sino en la participación activa del asesino en la narrativa. Un hecho que le otorgó un control psicológico sobre la policía y la población que ningún criminal anterior había ejercido. A través de cartas crípticas y mensajes cifrados enviados a los periódicos locales, el perpetrador se bautizó a sí mismo como Zodiac, Zodiaco, transformando una serie de homicidios aislados en un fenómeno mediático. Un juego macabro de ajedrez donde las víctimas eran peones y los medios de comunicación, su tablero. Esta historia se propone desentrañar la intrincada red del caso Zodiac, analizando no solo la cronología de los crímenes confirmados y las comunicaciones cifradas que paralizaron la investigación, sino también el perfil psicológico que se puede construir a partir de sus palabras y acciones. Examinaremos la infructuosa búsqueda de justicia, revisando a los principales sospechosos y las teorías que han mantenido el mito vivo durante más de 5 décadas. Concluyendo con el impacto duradero de este caso sin resolver en la cultura popular y en las técnicas de investigación criminal. El Zodiaco es más que un asesino serial, es la encarnación de la arrogancia criminal y el fracaso de la tecnología forense de la época para atrapar a un fantasma que disfrutaba la notoriedad. Su legado es una herida abierta en la psique estadounidense, un recordatorio sombrío de que a veces, los monstruos logran el anonimato perfecto. La actividad confirmada del Zodiaco se extendió por menos de un año, pero la intensidad de sus ataques y el cambio radical en su modus operandi, indican una mente caótica, pero metódica. La policía de Vallejo confirmó oficialmente 5 víctimas mortales y 2 heridos graves, a pesar de que el propio Zodiac se jactó de un recuento mucho mayor. El primer ataque confirmado ocurrió en una desolada carretera rural al este de Benicia, en el condado de Solano. Las víctimas, David Faraday, 17, y Betty Lou Jensen, 16, eran estudiantes de secundaria en su primera cita. Habían aparcado en una zona de tiro, un lugar conocido localmente como Carril de los Enamorados. Aproximadamente a las 10:15 de la noche, un coche se detuvo detrás del suyo. Los detalles exactos del encuentro siguen siendo turbios, ya que no hubo supervivientes. Lo que se sabe es que Faraday fue forzado a salir del coche y ejecutado con un disparo en la cabeza a corta distancia, mientras que Jensen, que intentó huir, fue abatida por 5 disparos en la espalda. La brutalidad del ataque fue notable, pero inicialmente se catalogó como un incidente de violencia juvenil o de celos. No fue sino hasta meses después, con la emergencia de una nueva comunicación, que el departamento del sheriff de Solano County conectó el crimen con la sombra emergente del Zodiac. La escena del crimen era limpia, el motivo, ausente, sentando un precedente de aleatoriedad que se convertiría en la firma del asesino. El segundo ataque elevó la alarma, no solo por su proximidad temporal, sino porque incluía la primera comunicación directa con las autoridades. A la medianoche del 4 de julio, Darlene Ferrin, 22, y Michael Mageau, 19, estaban estacionados en Blue Rock Springs Park, cerca de Vallejo. Un coche se detuvo detrás de ellos, se fue, y regresó 10 minutos después. El conductor, descrito como un hombre fornido con una linterna, se acercó al lado del pasajero. Pensando que era un oficial de policía, Mageau se preparó para mostrar su identificación. En lugar de eso, el hombre desenfundó una pistola 9 milímetros y comenzó a disparar a quemarropa. Ferrin murió en el hospital poco después. Mageau, a pesar de haber recibido disparos en la cara, cuello y pecho, sobrevivió milagrosamente.
40 minutos después del tiroteo, la comisaría de policía de Vallejo recibió una llamada telefónica escalofriante. El autor de la llamada se atribuyó el asesinato de Faraday y Jensen y advirtió que haría más crímenes. El asesino le dio al operador policial las ubicaciones exactas de los crímenes de Lake Herman Road y Blue Rock Springs, citando el tipo de arma y el número de disparos. Esta llamada fue el primer paso activo del asesino para controlar el miedo y la narrativa, una escalada de la violencia física a la psicológica. El ataque de Lake Berrayesa, en el condado de Napa, marcó un dramático cambio en el modus operandi del Zodiac, demostrando su creciente necesidad de espectáculo y su transición de las armas de fuego al uso de un cuchillo. Las víctimas, Brian Hartnell, 20, y Cecilia Shepard, 22, estudiantes universitarios, estaban haciendo un picnic cerca del lago. Un hombre se acercó, vestido con un traje que se convertiría en una de las imágenes más icónicas y aterradoras del caso, una capucha negra estilo verdugo con aberturas para los ojos. Un símbolo blanco cosido sobre el pecho que representaba el objetivo de rifle del Zodiac y pantalones estilo saco. El atacante se acercó a la pareja, afirmando ser un fugitivo que necesitaba su coche y dinero para ir a México. Luego, sacó una pistola, ató a las víctimas, y en un acto de puro sadismo, apuñaló a ambos repetidamente con un cuchillo de caza. Hartnell recibió 6 puñaladas en la espalda, pero fingió la muerte. Shepard recibió 10 puñaladas y murió 2 días después a causa de sus heridas. Hartnell sobrevivió. Este ataque introdujo un nuevo nivel de ritual y teatralidad. Al irse, el Zodiac grabó con un bolígrafo en la puerta del coche de Hartnell. Vallejo 12-20-68/7 de abril de 69/sep 27 a 69, 630 por medio de cuchillo símbolo del Zodiaco. Además, una hora después, el Zodiaco hizo una llamada anónima a la policía de Napa, comenzando con una frase escalofriante: "Quiero reportar un asesinato". No, un doble asesinato. Están a 2 millas al este del centro de información del parque. ¿Estoy yo? El último asesinato confirmado por el Zodiaco ocurrió en San Francisco, llevando el terror desde las zonas rurales hasta el corazón de la ciudad. Paul Stine, 29, un taxista, recogió a un pasajero en la intersección de Mason y Geary Street, en el exclusivo distrito de Presidio Heights. Aproximadamente a las 9:55 de la noche, el pasajero le disparó a Stine en la cabeza, matándolo instantáneamente. El asesino, en lugar de huir inmediatamente, realizó un acto inusual y escalofriante: se tomó el tiempo de arrancar un trozo de la camisa ensangrentada de Stine. Minutos después, 3 adolescentes vieron a un hombre registrar el taxi antes de caminar tranquilamente hacia el norte por la calle. Confundidos al principio, llamaron a la policía. 2 oficiales, Donald Fouke y Eric Selms, respondieron a la llamada. Fouke, al no comprender completamente que el tirador todavía podría estar en la zona, solo hizo un control rutinario. En un error que perseguiría al Departamento de Policía de San Francisco, SFPD, durante décadas, los oficiales se cruzaron brevemente con un hombre que coincidía con la descripción del Zodiaco. Pero lo dejaron ir porque la descripción inicial indicaba que era un hombre negro, no blanco. El Zodiaco había logrado su último escape conocido, y al llevar la violencia al corazón de la ciudad, se aseguró la máxima atención mediática. El trozo de camisa de Stine sería enviado más tarde a la prensa, junto con una carta que se convertiría en la pieza de evidencia física más aterradora que el asesino le daría al mundo. La principal diferencia entre el Zodiaco y cualquier otro asesino en serie de la época no fue su método, sino su necesidad de reconocimiento. Sus cartas y cifrados no eran solo pistas, eran el motor de su ego, un mecanismo para atormentar a las autoridades y someter al público a su voluntad. 3 cartas casi idénticas fueron enviadas a 3 periódicos diferentes,
el Vallejo Times Herald, el San Francisco Examiner y el San Francisco Chronicle. En ellas, el autor se atribuía los crímenes de Lake Herman Road y Blue Rock Springs, proporcionando detalles que solo el asesino podía conocer. La condición para revelar su identidad era la publicación de la carta en primera plana, de lo contrario, prometía cometer una ola de asesinatos durante el fin de semana. Cada carta venía acompañada de un tercio de un criptograma de 408 símbolos, que el autor afirmaba que contenía su identidad. Este fue el momento en que el asesino se autonombró Zodiac. La prensa, bajo una inmensa presión, publicó las cartas y los cifrados, iniciando una relación simbiótica y destructiva con el criminal. El Z408 fue el primer criptograma y contenía 408 caracteres. El asesino lo describió como un sistema de símbolos que, una vez decodificado, revelaría su identidad. Dos maestros de escuela, Donald y Beth G. Arden, de Salinas, lograron resolver el cifrado en una semana. El mensaje resultante no reveló el nombre del asesino, sino una diatriba filosófica y narcisista que cimentó el perfil de un sociópata con delirios de grandeza. El texto decodificado decía, traducido del inglés original: me gusta matar a la gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar me da la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que el sexo. Y la mejor parte es que, cuando muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque intentarán ralentizar o detener mi recogida de esclavos para mi vida en el más allá. Everett Pity. La última secuencia de 18 letras permaneció sin resolver y se cree que contenía el nombre. Este texto, lleno de fantasías de control y el concepto de esclavos en el paraíso, ofreció una ventana aterradora a la mente del Zodiac. Con el éxito del Z408, el Zodiaco se sintió alentado y frustrado. Su comunicación se hizo más frecuente y agresiva. Carta de Presidio X, octubre de 1969. Esta carta, enviada después del asesinato de Paul Stine, contenía el trozo de la camisa ensangrentada del taxista. Una prueba irrefutable de su autoría y una burla directa a la policía. En esta carta, amenazó con disparar a un autobús escolar lleno de niños, lo que obligó a una movilización policial masiva en San Francisco para proteger las rutas escolares. El cifrado Z340, noviembre de 1969. Este criptograma, más largo y complejo que el Z408, fue enviado al San Francisco Chronicle. A pesar de los esfuerzos de criptógrafos del FBI y expertos militares durante décadas, el Z340 permaneció irresoluble hasta el año 2020, cuando un equipo internacional de decodificadores, David Oranchak, Sam Blake y Hal Van Eyck, lo logró usando software avanzado. El mensaje del Z340, aunque ambiguo, reforzó la personalidad psicótica del Zodiaco. Se incluía una referencia a una obra musical llamada The Mikado y una línea que parecía burlarse de los intentos de la policía por atraparlo, terminando con la frase: espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a colación algo sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me llevará al paraíso antes. Así que ahora tengo suficientes esclavos para servirme. La última carta de verificación, marzo de 1971. Aunque hubo cartas posteriores, la última comunicación de gran importancia llegó en 1971. En ella, el Zodiaco se burlaba de que la policía no había logrado encontrarlo. Tras esta fecha, la comunicación del Zodiaco se volvió esporádica e incierta, diluyéndose hasta cesar por completo. El patrón de comunicación del Zodiaco revela un perfil de personalidad obsesionado con el control, con una profunda necesidad de ser reconocido por su genio criminal, y con una visión sociopática de la humanidad como mera mercancía para su vida en el más allá.
su uso de criptogramas no era solo una capa de seguridad, sino una forma de elevar sus crímenes a un plano intelectual, un desafío personal a la sociedad que lo despreciaba en la vida real. La Casa del Zodiaco fue una de las investigaciones más grandes y frustrantes en la historia de Estados Unidos. Si bien el caso nunca fue resuelto, los esfuerzos se centraron en una serie de individuos, con un nombre que sobresale por encima de todos: Arthur Leigh Allen. Arthur Leigh Allen, 1933-1992, un maestro de escuela suspendido y residente de Vallejo, es considerado por muchos detectives, incluyendo a Toschi y a la mayoría de los investigadores amateur, como la respuesta más plausible al enigma del Zodiaco. Las coincidencias que rodean a Allen son notables. Residencia y ocupación: Allen vivía en Vallejo y trabajaba como maestro hasta que fue despedido. Las cartas del Zodiaco mostraban un conocimiento íntimo de los puntos geográficos de Vallejo, y Allen era conocido por su inteligencia y su interés por el ocultismo y los juegos de palabras. Cronología: el día después del asesinato de Lake Berrayesa, Allen le dijo a un amigo, Donald Cheney, que tenía la idea de cometer un crimen usando una máscara con el símbolo del rifle, atando a sus víctimas con cuerdas de nylon y usando un cuchillo de caza. Esta conversación ocurrió antes de que los detalles del ataque de Lake Berrayesa, la máscara, las ataduras y el cuchillo, se hicieran públicos. La pistola: Allen poseía una pistola 9 milímetros, el mismo calibre utilizado en el ataque de Blue Rock Springs. Aunque su arma nunca pudo ser vinculada definitivamente al crimen mediante balística debido al estado degradado de las balas de la escena del crimen. El reloj y el nombre: se encontró un reloj Zodiac en la casa de Allen. Además, uno de los símbolos sin descifrar del Z408 era la secuencia Ebeorietemetpiti. Si se reorganizaban algunas letras, se podía acercar al nombre de Allen, aunque esto era, por necesidad, una manipulación especulativa. Pruebas circunstanciales: en 1971, la policía registró la propiedad de Allen, encontrando una variedad de cuchillos, bombas caseras y cintas de audio que discutían la idea de controlar a la gente y esclavos. Sin embargo, a pesar de las montañas de evidencia circunstancial, las pruebas forenses de la época no lo vincularon. Las huellas dactilares recuperadas de la escena del taxi de Paul Stine y de las cartas del Zodiaco no coincidieron con las de Allen. Lo más crucial: las muestras de escritura de Allen no coincidieron con las letras del Zodiaco, y el análisis de ADN, realizado décadas después con tecnología moderna, de la saliva encontrada en algunos sobres del Zodiaco no pudo vincularlo. Allen murió de causas naturales en 1992. La policía de Vallejo nunca lo descartó, pero el caso se estancó en la falta de conexión forense directa. La ausencia de una condena ha generado un campo fértil para las teorías de conspiración y otros sospechosos serios. Richard Gajkowski, un ex periodista que trabajaba en el área de la bahía, era conocido por su fascinación por los códigos y por tener un comportamiento errático. Las teorías sobre Gajkowski se centran en la similitud de su caligrafía y el hecho de que su nombre se podía vincular a ciertas frases cifradas. Su abogado fue Melvin Belli, quien coincidentemente recibió una llamada de un hombre que afirmaba ser el Zodiaco en un programa de televisión. Lawrence Kane, sospechoso de la policía de Nevada, Kane fue un ex militar con un historial de violencia. Se le vinculó con el asesinato de Don Alas, uno de los crímenes que el Zodiaco pudo haber reclamado. The Deerboss Connection. Uno de los elementos más perturbadores fue la sugerencia en las cartas del Zodiaco de que se inspiró en Jack el Destripador. Una de las cartas del Destripador se firmó Dear Boss, querido jefe, y el Zodiaco usó una frase similar en su correspondencia, sugiriendo que veía sus crímenes como parte de una tradición de asesinos infames que se burlaban de las autoridades. La fascinación por el Zodiaco persiste debido a dos factores primordiales: su anonimato y su control. El Zodiaco no solo mató a sus víctimas,
mató la creencia de la policía en su capacidad de control y sentó un nuevo precedente para los asesinos en serie que buscaban la fama a través de la comunicación mediática. El caso Zodiac, junto con el de Jack el Destripador, impulsó la necesidad de un enfoque científico y psicológico en la investigación criminal. Si bien la policía no logró capturarlo, el caso fue fundamental para el desarrollo del perfil criminal, ya que la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y las agencias locales tuvieron que analizar la personalidad y la motivación del asesino basándose exclusivamente en sus cartas y su modus operandi. Además, el fracaso del análisis de escritura a mano para atrapar a Allen, en contraste con la solidez de la evidencia circunstancial, subraya la importancia de la evidencia forense dura, ADN y huellas dactilares. Sobre las pruebas conductuales o grafológicas, un principio fundamental de la criminología moderna. El zodiaco se ha convertido en un arquetipo cultural, un símbolo del mal inteligente e invisible. Su historia ha sido adaptada en innumerables libros, documentales y películas, siendo la más famosa Zodiac 2007 de David Fincher. La obsesión colectiva por el caso se refleja en la persistencia de la comunidad amateur de detectives y criptógrafos que, hasta el día de hoy, continúan analizando cada palabra y símbolo. El hecho de que el zodiaco nunca haya sido atrapado le concedió la inmortalidad que tanto deseaba. Su promesa de convertirse en esclavo maestro en el paraíso, aunque una locura psicótica, se cumplió simbólicamente. Su nombre y su mito viven a través del miedo y la fascinación que ejerce sobre la sociedad. El asesino del zodiaco cometió sus crímenes en una era donde la huella digital era inexistente. Se aprovechó de la falta de coordinación interdepartamental y la ingenuidad mediática. Desapareció sin dejar un rastro físico definitivo. La última carta confirmada fue enviada en 1971. El zodiaco pudo haber muerto, haber sido encarcelado por otro crimen, o simplemente haber decidido que su juego había terminado. Sea cual sea la verdad, el caso del asesino del zodiaco permanece como el triunfo más sombrío de un sociópata que logró, a través de la comunicación, crear un mito inmortal. El enigma de su identidad sigue siendo una de las preguntas sin respuesta más persistentes de la historia criminal, un silencio que resuena aún hoy en los tranquilos suburbios de la bahía de San Francisco.